solución. Pero entonces hemos perdido lo más importante de la fe, lo que está diciendo el Papa. ¿Y qué es lo más importante de la fe? Lo que dice Jesús: he venido para que tenga vida y la tengan en abundancia. Eso es una realidad que impacta, eficaz, que introduce una sinergia donde no solo somos nosotros, humanos, sino nosotros guiados por Dios, por su presencia, por su vida en nosotros. Entonces dice, la fe conoce más allá, que nace del don de Dios. Y esta transformación que es obra del Espíritu Santo es posible si somos introducidos en el seno de esa vida inextinguible, incluso mientras caminamos entre los límites del mundo. Y es muy interesante porque pone ejemplos concretos el Papa. Yo cito uno solo, la Madre Teresa, ¿no? No se le puso un dispositivo para interesarla, ni para que se le vaya la arruga, para que esté mejor estéticamente, y sin embargo es el ícono de la belleza humana, porque precisamente pudo reconocer en el límite del humano el lugar donde podía florecer el amor. Y lo que era desechado, los moribundos en los barrios de Calcuta, ¿qué valor tenía? Solo llenar de olor y de mala imagen del lugar. Fue la motivación para que muchas personas, muchísimas, una de las congregaciones que más consagradas tienen, encontraran un sentido para sus vidas y hicieran de su vida una obra de amor. Así pone no solo religiosos, sino también otras personas que han influido en la forma de pensar, de educar a lo largo de la historia, de organizaciones. Para terminar, dice el Papa, la verdadera alternativa no está entre el entusiasmo y el miedo. Vamos con la tecnología. Fuera de tecnología, sino entre dos modos de construir. Volvemos a la imagen, dos modos de construir. Un progreso que sirve a la persona, que sirve a los pueblos, o un progreso que nos obliga a lógicas de poder. Es decir, la instrumentalización y la objetivación de las personas y los pueblos. Al final, la pregunta decisiva sigue siendo aquella que indicó San Juan Pablo II. La inteligencia artificial hace la vida del hombre sobre la tierra en todos sus aspectos más humana, la hace más digna del hombre. Si la respuesta es sí, entonces podemos reconocer en ella una posibilidad buena para usar con responsabilidad en un camino de reconstrucción compartida, como el caso de Nehemías, y paciente, según el modelo del renacimiento de Jerusalén. Si en cambio el poder crece mientras el corazón se marchita y los vínculos se rompen, entonces estamos frente a una nueva versión de Babel, una construcción grandiosa pero inhumana. Por eso participamos en la conclusión del documento. ¿Cómo estamos construyendo? ¿Cómo utilizamos estas piedras de la gran muralla de la creación humana para edificar, para dignificar, para llevar más allá al ser humano, pero en el sentido de que se hace más plenamente humano? La palabra que utiliza el documento Quo Vadis Humanitas es divinización, porque es una palabra muy rica en la tradición cristiana. En griego se dice theosis, y precisamente los padres orientales en los primeros siglos de la historia del cristianismo interpretaron que cuando dejamos a Dios entrar en nuestra vida, nos lleva más allá de nosotros mismos, en un camino de plenitud, en el que sin dejar de ser humanos, somos de alguna manera más que humanos, más parecidos a Dios. Muchas gracias. Invitamos ahora al profesor y licenciado en Teología, Marcelo Garzón. Su exposición nos permitirá seguir profundizando otros aspectos fundamentales de la magnífica, ayudándonos a descubrir cómo este documento dialoga con los desafíos concretos que vive hoy la Iglesia y toda la humanidad, enfocándonos principalmente en la dignidad humana. Lo recibimos con un aplauso. Marcelo Garzón. Bueno, muy bien. Los capítulos 4 y 5, que son los capítulos finales de la encíclica, van a estar centrados en cómo tenemos que custodiar nuestra humanidad frente a toda la transformación digital que estábamos hablando en los capítulos anteriores, ¿no? Remarcando siempre que el Papa no se va a oponer al progreso, pero va a advertir: si la técnica es el fin, la persona se vuelve solamente un dato. En cambio, si la técnica es un medio, se convierte en algo fraterno, en algo que puede hacernos crecer. El Papa, en el capítulo 4, que es
custodiar lo humano en la transformación, verdad, trabajo, libertad, va a abordar tres grandes ámbitos que se afectan por la inteligencia artificial. La doctrina social de la Iglesia tiene una dinámica de trabajo que se ve con tres verbos: el ver, juzgar y actuar. Se ve la realidad, se la intenta contemplar, se la intenta juzgar a la luz del Evangelio y de la defensa de los derechos humanos y de toda la interpretación que hay en el extenso magisterio de la Iglesia sobre la persona, y luego intenta ver de qué forma puede mejorar la sociedad e intentar hacer crecer los derechos y hacerlos presentes en el modo de actuar dentro de la Iglesia, pero también obviamente en la sociedad. En el punto 180, el Papa dice: si la técnica se convierte en criterio absoluto, la persona corre el riesgo de ser tratada como un dato, un engranaje o una mercancía. Si por el contrario se inscribe en un horizonte de sabiduría, puede convertirse en una oportunidad de crecimiento, justicia y fraternidad. Y los tres ámbitos que aborda el Papa, ¿sí?, en el capítulo 4, son el ámbito de la verdad, del trabajo y la libertad, ¿sí?, como aquellos que pueden ser afectados por un uso desmedido o por una mirada que no lleva a la trascendencia, sino que nos lleva a ser personas como datos, como objetos. El Papa habla de la llamada ecología de la comunicación. Así como tenemos que cuidar el medio ambiente, como tenemos que cuidar día a día el ámbito en el que vivimos, como decía Francisco de Laudato Si, acá el Papa dice: hay que tener mucho cuidado, custodiar y cuidar la comunicación. ¿Y cómo cuidamos la comunicación? Bueno, que cada persona que da a conocer algo sea una verdad cotejada, sea algo que tenga un análisis, sea algo que verdaderamente, asumiendo la responsabilidad de comunicar algún dato, lo podamos transmitirlo de una forma verificada y con fuentes en las cuales nosotros podamos cotejar toda esa información que se brinda. Entonces los algoritmos, como decían hoy, pueden moldear la opinión pública, pueden crear esas cámaras de eco. La educación, en lugar de ir transmitiendo muchas veces una información como venía dándose, ahora va a tener que ir transformando y se va transformando, también dar herramientas para que las personas puedan, con verdaderos criterios, poder cotejar todo lo que se nos va dando, ¿no? Como decía hoy Mariana y como venía diciendo con anterioridad, uno le pregunta algo a la inteligencia artificial y lo toma como cierto. Sin embargo, si no hay un verdadero análisis de la fuente, de dónde se obtiene la información, quedan como datos vacíos que podemos caer en el error de comunicarlos. Entonces, la cuestión de la verdad va a ser muy importante. La cuestión del trabajo también, ¿sí? Si hablamos de la dinámica social y hablamos de la importancia del trabajo para la identificación de la persona, bueno, muchas veces se ha en este último tiempo reducido el rol del trabajador, por así decirlo, tendiendo a algo que se llama, y ahí podemos verlo, una especie de desespecialización, en el cual cualquier persona puede asumir cualquier rol. ¿Por qué? Porque en lugar de las máquinas, en lugar de la tecnología, en lugar de todos estos progresos que venimos dando, que son muy importantes, estar al servicio del hombre, el hombre empieza a estar al servicio de eso. Entonces vamos corriendo tras esa información, vamos corriendo tras la técnica. Y el hombre empieza a ser, el ser humano empieza a ser un costo a reducir. Entonces, si estamos trabajando con las máquinas y no necesitamos especialistas, ¿no? Cada vez sean menos las personas que van a trabajar y más las máquinas de las cuales nos vamos a aprovechar. A veces este riesgo de seguir el ritmo de las máquinas es el riesgo que podemos observar día a día en la educación, en el trabajo, en nuestros ámbitos. ¿Por qué? Porque queremos resolver muchas veces las cosas nosotros mismos. Esto no lo dice el Papa, pero tenemos que solucionar algo y antes de ir a un especialista lo consultamos. Tengo un dolor en la pierna y voy a ChatGPT a recibir información. Tengo un problema, un ruido en el auto, y voy ahí a ver de qué forma puedo ver si lo puedo solucionar. Bueno, muchas
aparecen en los tiempos, ¿no? Acompañamos el avance como podemos. Y si no podemos acompañar ese avance, bueno, quedamos atrás, quedamos afuera, somos descartados. Y el tercer punto que va a trabajar, que va a analizar en el capítulo 4 va a ser el de la libertad. La libertad de la era digital no es solo una cuestión interior, es un asunto público que exige normas claras ante el Papa. Y dice muy abiertamente, de una forma muy crítica o muy fuerte, crítica, que la libertad no se pierde solamente por estar detrás de unos barrotes, sino que se va perdiendo porque hay una arquitectura de la visibilidad que nos lleva al conformismo. ¿Qué sería esta arquitectura de la visibilidad? Que el avance científico y el avance, por ejemplo, de las plataformas digitales no nos van a ir rompiendo cosas, sino que nos van a ir mostrando o nos van a ir ocultando información y nosotros vamos a ir orientando nuestras decisiones ante esa realidad. Yo decía, mira un par de películas de guerra, la plataforma digital me va a seguir ofreciendo ese tipo de películas. Y quizás yo no estaba para ver una película de guerra, tenía que ver una película de suspenso, pero no sé si la plataforma me orienta de eso. Imagínense por algo tan sencillo como ver una película, cuando nosotros nos ponemos a pensar en el trabajo, la verdad, la información, en cómo tenemos que acceder al conocimiento del día a día, se convierte en un peligro. Y ante esta realidad, yo les decía al principio que el método de la doctrina social de la Iglesia, de deber juzgar y actuar, el Papa dice, bueno, hay que ponerse manos a la obra. Estoy hablando 4 capítulos, hablando de la doctrina social de la Iglesia, hablando de lo que es inteligencia artificial, hablando de muchos peligros, y en el capítulo 5 hablar de un peligro muy latente, muy presente en nuestra sociedad, que es esta cultura del poder. ¿Sí? La cultura del poder, y vamos a dejar para el final lo más lindo, que es el esperanzador, la civilización del amor. ¿Qué nos habla de esa cultura del poder? Bueno, realiza como un análisis de las consecuencias políticas y sociales de la revolución tecnológica. Y hace un claro énfasis en denunciar cómo se utiliza la inteligencia artificial, por ejemplo, para la guerra, para la vigilancia, para la manipulación social. Y esto es un gran peligro, por ejemplo, para la democracia, es un gran peligro para la sociedad, es un gran peligro para el ámbito social. ¿Por qué? Porque todo lo que implica poder, que muchas personas quieran tener algunos objetivos concretos a cumplir. Entonces, utilizando la inteligencia artificial, voy a poder orientar muchas veces el pensamiento social, voy a poder orientar muchas veces lo que aparece en boca de todos. Y va a cuestionar esa teoría clásica de una guerra justa, porque a veces no se puede pensar en que es legítimo. Y el Papa dice, no podemos legitimar así, porque sí, una cuestión tan grave como la guerra. Y dice, frente a ese realismo que es falso, de que se quieren justificar un montón de acciones que van contra la dignidad humana, que van contra la calidad de personas, que van contra un montón de esas cosas que deberían ser innegociables para nosotros, dice, hay algo que es totalmente real. Hay un camino que es distinto. ¿Cuál va a ser? El camino de la diplomacia, el camino del diálogo, que son métodos auténticamente humanos. ¿Cómo lo podemos resolver por diálogo? Y el diálogo lo vamos a establecer entre humanos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a solucionar un conflicto? A través de la diplomacia. ¿Y cómo hacemos la diplomacia? En el diálogo, en el observar la realidad, en el tratar de establecer intereses comunes. Entonces, frente a este realismo un poco desolador de lo que se nos viene presentando, el Papa propone una alternativa radical que deja de ser una utopía, sino que se hace cada vez más una necesidad, que va a ser la llamada civilización del amor. Pero acá la civilización del amor no va a ser, como decimos, utopía, sino que va a ser algo concreto, ¿sí? Un camino a seguir, un mapa para nuestra ruta, el poder alcanzar esa civilización que va a estar basada, por ejemplo, en el camino de la bienaventuranza propuesto por Jesús, la búsqueda de la paz,
de la justicia, de la verdad, ¿no? Y eso se tiene que ir traduciendo, se tiene que ir haciendo presente en los distintos ámbitos, en la familia, en una ciudad, en la sociedad, en la política. Si no intentamos llegar a esa civilización del amor, podemos quedar como muy aislados y con ese peligro de que aquellas cosas negativas empiecen a ocupar los lugares centrales, ¿sí? En la familia, en la sociedad, en la iglesia. Entonces propone un camino que se va, yo lo puse de decálogo, pero no son 10, son menos, no los vamos a leer, solamente los vamos a nombrar, que el primero que nombra es el Papa es el camino del diálogo, pero también está el camino de la paz, la necesidad de la justicia, el alcance de la solidaridad, la escucha de las víctimas, la cooperación internacional y la oración y la esperanza cristiana. Bueno, ese gran camino, ese gran itinerario nos lleva a qué? Nos lleva a comprometernos con la realidad en la cual vivimos, ¿sí? No podemos escapar de eso. ¿Por qué? Porque hay que asumir ese error decisivo en la historia. Pero no, pensando el Papa no es lo que plantea, vamos a hacer un cambio de hoy para mañana total. Se sabe que va a ser con tiempo. Sin embargo, tenemos que asumir el compromiso de intentar brindar o dar los pasos necesarios para ir alcanzando esa civilización del amor. Que cuesta, pero no es algo utópico, sino es algo que tenemos que tener como metodología de trabajo. Para ir terminando, el Papa nos hace un llamado a la acción, por así decirlo, y vamos a terminar con esta frase que él utiliza del escritor Tolkien, que dice: no nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal de los campos que conocemos y dejando a los que vendrán después una tierra limpia para el labrar. Como decía el Papa, sabe que no vamos a solucionar todos los problemas del mundo ya mañana, pero nos dice que la civilización del amor se va a construir sumando fidelidades pequeñas. La responsabilidad de limpiar nuestro campo va a ser una respuesta clara al nihilismo. No importa cuán grande sea el sistema tecnológico, mi capacidad de elegir la verdad, la justicia y el diálogo en mi entorno inmediato es lo que mantiene viva esa llama de humanidad. Entonces, ¿cómo no vamos a asumir este compromiso de buscar la civilización del amor y de poder orientar nuestra vida, nuestra sociedad, nuestro trabajo y todo lo que vamos haciendo hacia ese camino de vida, ese camino tan evangélico que nos propone Jesús? Muchas gracias. Gracias. De esta causa también agradecemos la exposición